Bueno, los amparos presentados contra el DNU que envió a la Comisión Bicameral Javier Milei, saben ustedes que la parte de la reforma laboral fue objetada por la Confederación General del Trabajo, también por los trabajadores del Estado. La justicia tomó ese pedido. No es el único amparo, el sector yerbatero también lo hizo. Vamos a hablar de este tema con Pedro Puerta, empresario yerbatero, que nos atiende esta tarde. Pedro, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la comunicación. No, al contrario. Primero, ha habido un amparo que ustedes presentaron por el tema del DNU ante la justicia y que la justicia tomó. Quiero preguntarle por qué presentaron ese amparo, en qué los perjudica el DNU o en qué tienen ustedes matices de diferencia con el DNU. A ver, en primer lugar, aclararte, yo estoy a favor del DNU y de lo que plantea con respecto al sector yerbatero, pero hay un sector, como en todas estas cuestiones, que manifiesta que el DNU perjudica a lo que sería la estructura original del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Nosotros somos muy críticos del instituto como se mantenía hasta hace un mes, digamos, hasta previo al DNU, principalmente porque entendíamos que carecía de dos cuestiones que son fundamentales para nosotros. Por un lado, la libertad de poder decidir los precios de compra y venta. Esto lo hemos hablado en muchas oportunidades. Era un instituto que fijaba precios en una Argentina inflacionaria muy por debajo del valor de la inflación. Con el DNU, la libertad de precios permitió que el precio aumente. Hoy el precio de la materia prima es mejor que antes del DNU. Y por otro lado, el cuestionamiento más fuerte que tenemos tiene que ver con la falta de transparencia del instituto. Ahora bien, el planteo que hizo este sector con respecto al reclamo, digamos, en contra del DNU, tiene que ver porque también hay una realidad. Hay muchos que se beneficiaban a costas del sector productivo y del instituto. Es decir, nosotros tenemos detectado que directores del instituto y muchos políticos cercanos al gobierno anterior y al esquema político provincial de Misiones se beneficiaban con los recursos que el instituto tiene. Entonces esto es materia, por supuesto, de análisis, de discusión, y obviamente que el DNU sacudió un poco el tablero y provoca que hoy decisiones que antes por ahí las podían generar en un claustro político entre 3 o 4, hoy pasen en manos de todo el sector yerbatero, ¿no? Esa es la realidad de lo que va a suceder hacia adelante. O sea, la presentación judicial, el amparo judicial lo hizo un sector, no todo el grupo yerbatero. No, lo hizo un sector, te diría que un sector denominado de la producción, pero más bien afín al gobierno nacional anterior. Es decir, es un sector que nosotros, por ejemplo, como productores y como empresarios del sector yerbatero, los hemos visto recorrer el mundo con recursos del Instituto de la Yerba Mate y no abriendo un solo mercado a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? Es algo que para nosotros nos llama mucho la atención. Y coincide, ¿no? Justo en una Argentina donde sabemos que no hay plata, donde los recursos son más limitados que antes, poca casualidad a quienes por ahí se les corta estas facilidades que tenían, son los primeros en gritar en contra del decreto de necesidad y urgencia. Esto quedó bien marcado, incluso el amparo le termina dando lugar al amparo a la cautelar, en realidad se lo termina dando una jueza de feria, en una ampliación de competencias que nosotros entendemos que no son correctas, y bueno, esperaremos finalmente la decisión final de la justicia o de la Corte Suprema con respecto a esto, ¿no? Y en el mientras tanto, ¿qué tanto los afecta o qué tanto los perjudica esto, que además ni siquiera ha sido pedido por ustedes? Bueno, nosotros somos conscientes que el instituto tiene que existir, ¿no? Nosotros creemos que el instituto es bueno para el fin que fue creado desde su origen, que es la promoción del producto, abrir mercados al mundo. Entendemos que este DNU, por ejemplo, lo que permite es que nuevamente el objetivo esté fijado en que a la yerba mate le vaya bien, para que a nuestra provincia, a nuestros productores le vaya bien. Nosotros somos conscientes que va a ser una pelea política, que va a llevar tiempo, pero tenemos bien en claro que si esto más o menos se ordena y si la justicia actúa con celeridad, el sector va a salir beneficiado. Obviamente, Pepe, como todo en la vida, estamos pasando de un esquema hiperestatista como era antes a un esquema por ahí de libertad de mercado, de oferta y demanda, y esto a quienes no les gusta este juego de la economía capitalista, obviamente que les va a hacer ruido, pero bueno, así son las reglas de juego y nosotros tenemos que ser conscientes como sector productivo que la mejor forma, de generar los mejores precios es abriendo más mercados al mundo, ¿no? A ver, vamos a ver, Pedro. Me resulta toda una curiosidad, entonces, la divisoria de aguas en donde es un sector presuntamente relacionado
a la gestión anterior el que hace la presentación en un momento en que, si bien no se han levantado en términos generales las retenciones, porque de momento esta transición no lo permite, al sector yerbatero sí se le habían levantado algunas prerrogativas que antes los involucraban, no sé si exactamente las retenciones, vos me dirás, como economía regional. Estás en lo correcto, Pepe, es tal cual como vos lo mencionás. De hecho, quiero aclararte una cosa, el DNU no elimina el Instituto de la Yerba Mate, sino por el contrario lo que hace es transforma un articulado que era muy limitado, porque le daba funciones muy particulares, como por ejemplo fijar precios, fijar multas, digo, todos eran cuestiones muy acotadas, y lo transforma en un articulado mucho más amplio, en donde, por ejemplo, con la nueva gestión, quien le toque ser presidente del instituto y los nuevos directores, van a tener que enfocarse en salir a abrir mercado, digamos, en promocionar el producto en el mundo, lo que tantas veces hemos conversado nosotros. Nosotros necesitamos que nuestra yerba mate llegue a más lugares en el mundo, porque eso sin lugar a duda nos va a dar mejor precio a nosotros. Para que vayamos un dato concreto de la realidad, el año pasado, por ejemplo, en el primer trimestre, nosotros perdimos casi un 20% en materia de exportación comparativo a años anteriores. Y ese mercado no es que dejó de consumir yerba, sino que se lo compró a otros países, a Brasil y a Paraguay, que eran actores no relevantes en el sistema y que por nuestras peleas internas o por nuestras diferencias de cambio terminaron siendo hoy competidores muy agresivos, ¿no? Brasil tiene una agresividad competitiva muy fuerte en mercados internacionales, y eso nuestro sector lo sintió también, ¿no? Bueno, eventualmente van a tener que presentar ustedes un amparo contra el amparo. Porque... Nosotros tenemos que trabajar, salir a cosechar, a producir más. Venimos con un año muy bueno, Pepe, en materia de cosechas de yerbatera, dando mucho trabajo a los sectores que tienen que ver con la economía primaria. Recordad que la yerba mate se cosecha a mano. Esto genera mucha mano de obra a lo largo y a lo ancho de la zona productora, y venimos teniendo, por suerte, una recuperación en materia de kilos, a diferencia de lo que fue el año pasado con la sequía, con lo cual somos muy optimistas en esto, y sabemos que por ahí la politiquería de 2 o 3 no van a poder contra el producto más lindo que tenemos, que es la yerba mate. Pedro, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Pepe. Un saludo. Pedro Puerta, empresario yerbatero. Seguimos.